Qué bueno es poder adorar a Dios. Nuestro propósito en este lugar es exaltar el nombre de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Toda palabra de Dios es limpia. Y si yo traje hoy oídos para oír la palabra de Dios, esa palabra va a producir un efecto en mi vida. Me va a limpiar, me va a purificar. Va a habilitar espacios para que la presencia de Dios se deje sentir. Amén. Yo les invito, mis amados hermanos, a estar sobre sus pies. Y vamos a buscar allí en nuestras Biblias en Efesios capítulo 5. Y vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el 14. Cuando lo tengamos decimos amén. Andad como hijos de luz. Leemos la palabra en el nombre de Jesucristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana. Tu palabra es espíritu y tu palabra es vida, Señor. Hoy te suplicamos, Dios mío, que en la persona del Espíritu Santo abras nuestra mente, alma y corazón para que esta, tu gloriosa palabra, Señor, se haga vida y realidad en nosotros, amado Dios. Que podamos, Señor, tener una plena identidad con Cristo y su obra y entender que ahora somos luminares en el mundo, Señor. Te lo pedimos en esta mañana, amado Dios. Asimismo te rogamos, hagas inoperante toda interferencia, todo lo que quiera levantarse contra el conocimiento de Cristo. Padre Santo, que tú lo hagas inoperante en esta mañana, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, Señor. Y hoy, amado Dios, aceptamos esa libertad para la gloria y la alabanza de tu nombre. Te lo suplicamos, Dios mío, en los méritos de Jesucristo el Señor. Amén. Amén y amén. Puede tomar asiento, mi hermano. He titulado el mensaje de la mañana de hoy: andemos como lo que somos. Dígale al que tiene a su lado: anda como lo que eres. Y eso tiene mucho que ver con la coherencia espiritual que nos debe caracterizar a cada uno de los que estamos acá. El título dice: andad como hijos de luz. Esta carta a los Efesios, como ustedes se han dado cuenta, la hemos estado trabajando desde hace algún tiempo. Pablo viene hablando a los hermanos de una manera precisa, de una manera concisa, acerca de lo que
es el deber ser cristiano. Y en este capítulo 5, él habla de una manera muy clara, de una manera muy enfática, acerca de lo que eran antes, lo que representaban antes y lo que deben ser ahora como hombres y mujeres que han experimentado un cambio a través de un encuentro con Jesucristo. Y yo sé que los oídos se afinaron en este punto acá. Muchos de ellos fijaron su atención. ¿Qué nos irá a decir Pablo? Pero el hombre que está escribiendo acá fue uno que tuvo que aprender, tuvo que vivir experiencias personales. Ese es el mismo hombre que dio coces contra el aguijón. Es el mismo hombre que, portando una investidura de religiosidad, perseguía y consentía en la muerte de los hombres de Dios. Pablo andaba en esa esfera de oscuridad y de tiniebla, pero después de un encuentro con Jesucristo, él fue transformado. Dejó atrás ese estado de oscuridad y comenzó a percibir, a sentir y a vivir lo que era ser luz en el Señor. Y es lo que le está planteando a los hermanos acá. Él comienza en el versículo 1 diciendo: sed imitadores de Dios como hijos amados. Yo lo he dicho en prédicas anteriores. El cargo que nosotros ocupamos en una congregación no es lo que somos, es lo que representamos. Nosotros somos delante de Dios hijos, como lo dice San Pablo acá. Somos hijos y como hijos tenemos el deber de andar en una senda de claridad, de luz, porque en Dios no hay sombra de variación. Él es luz totalmente, como lo dice primera de Juan capítulo 1 verso 5. En Dios no hay tiniebla. Y él comienza diciendo así: sean imitadores. Más adelante él dice: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. No vamos a escuchar a ningún otro de los apóstoles decir eso. Y mire que hay que experimentar una transformación real para poder pronunciar esas palabras. Sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Las cosas malas, negativas que vean en mí, no las imiten. Imiten todo lo que me ven hacer y decir conforme a la persona de Jesucristo el Señor. Porque ciertamente como hombres somos débiles y frágiles en ese sentido. Las malas costumbres son las que fácilmente imitamos. Y eso lo vemos a través de las redes, en la televisión, en la cultura urbana. Las malas costumbres son muy fáciles de imitar. Pero los valores, los principios, ahí tenemos que esforzarnos. Entonces, San Pablo sigue avanzando y les dice: anden en amor. Anden en amor. ¿Por qué debo andar en amor? Porque Cristo Jesús me amó, no con un amor de labios, no con un amor de apariencia, sino con un amor práctico que lo llevó al Gólgota. Un amor que lo llevó a derramar hasta la última gota de su sangre allí. Un amor que lo sostuvo hasta el final del programa de Dios con respecto a la salvación. Ese es el amor de Dios. Y Él les dice: amados hermanos, persistan, insistan en ese amor. No se debiliten en la práctica de ese amor, porque ahora son hijos de luz, son hijos amados. Ustedes son los que representan a Cristo y su obra. Y pareciera sencillo, pero para hacer esto, para practicar esto, antes hay que hacer un compromiso con Cristo. Yo lo decía en mensajes anteriores. Tener un compromiso con Cristo representa en muchas ocasiones romper alianzas y compromisos con la gente de tipo emocional, espiritual. Tener un compromiso con Cristo es darle valor a lo que está escrito antes que los dichos, las sugerencias y las recomendaciones de los hombres.
Tener plena identidad con Cristo es abrir mis oídos a todo aquello que me edifica, a todo aquello que abona mi vida espiritual y que me hará crecer en el Señor. De eso está hablando el apóstol San Pablo. Es lo que nosotros debemos digerir y debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé la capacidad, que nos dé de ese tipo de bendición para poder digerir estas verdades y ponerlas en práctica. Porque si algo es cierto, es que la vida cristiana no es estática. La vida cristiana es dinámica. Por eso comienza diciendo: andad, andad. Y andar significa transitar un camino, pasar de un lado a otro. Usted y yo fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable por la gracia de aquel que se entregó por nosotros. Por la gracia de aquel que nos miró con amor, que nos miró con agrado, por causa de Él, solo de Él. Damos la gloria al Señor por eso. Los hombres y las mujeres que han conocido al Señor, que han tenido plena identidad con Él y que se mantienen en esa bendición, ellos tienen un compromiso con iluminar. Ellos tienen en su haber esa clase de compromiso de mantener una lámpara encendida, aun cuando los escenarios sean contrarios. ¿Por qué? Porque si nosotros no andamos en luz, más temprano que tarde vamos a tropezar. Y esa caída va a traer una serie de consecuencias a nuestra vida. Ciertamente, cuando estamos en el hogar y se va la luz, cada uno de nosotros piensa en la vela, en el yesquero, un elemento para iluminarnos, porque sentimos que necesitamos claridad en la casa. ¿Sí o no? Entonces, mis amados hermanos, no es una opción la que está delante de nosotros, es un deber cristiano. Es un deber suyo y es un deber mío. Y es a donde San Pablo los está llevando a ellos. Porque ciertamente eran una iglesia con muchos dones, con muchas habilidades, con mucha riqueza espiritual que no estaban disfrutando. Habían cavado y habían enterrado esas cosas allí y no estaban disfrutando lo que ahora eran ellos, lo que el Señor había hecho en ellos. Y qué triste eso, qué lamentable cuando tenemos todo a nuestra disposición para ser mejores, cuando tenemos todo a nuestra disposición para agradar el corazón de Dios y nos vamos en una vía contraria. Qué duro y difícil es eso. Y es lo que le está diciendo San Pablo: cuídense de eso, mis amados hermanos. Ustedes ahora son luminares, ustedes ahora son luz en el Señor. Ahora, ningún cristiano tiene luz propia. Ningún cristiano tiene luz propia. Si alguno cree que tiene luz propia, no es una estrella, es un estrellado. Porque nosotros reflejamos la gloria de Cristo. Somos el reflejo de la gloria de Cristo. Y esa es una verdad que no podemos ocultar. Esa es una verdad manifiesta, clara. El apóstol sigue diciendo y sigue llamando a la reflexión, porque al parecer muchos de ellos estaban hablando cualquier cosa en cualquier lugar. Dígale al que tiene a su lado: no debes hablar cualquier cosa. Sí, porque a veces somos ligeros en decir cosas, en hablar palabras. Y dice acá: no se involucren con palabras deshonestas, no se involucren con necedades,
No se involucren con avaricia. No se involucren con fornicación. Cosas de las que el Señor ya los redimió con su preciosa sangre. Ustedes ahora pertenecen a otro orden. Ustedes ahora están en una estructura nueva. Esos vicios que nos hicieron daño en su momento, esos vicios que nos dañaron y por los cuales nosotros también dañamos a otros, esas cosas pasaron, como lo dice 2 de los Corintios capítulo 5 verso 17. Esas cosas pasaron, esas cosas se quedaron en el pasado, pero pareciera que a veces tomamos el traje de buzo y nos sumergimos a las profundidades a buscar esas cosas que Dios ya sepultó, que Dios ya trasladó a ese lugar, porque creemos que en la vida nueva nos van a ser necesarias. Lo que Dios bota y echa fuera de nuestra vida, eso no lo vamos a necesitar más nunca. Si Él nos limpió de todas esas cosas, ¿por qué ahora nosotros vamos a retroceder? Dice el libro de Hebreos que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe y avanzan y van hasta el final. Ese es usted y ese soy yo. No tenemos por qué estar cargando con cosas que no son nuestras. Tenemos que soltar de una vez esa maleta. Gloria al Señor. Dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Nosotros tenemos un concepto de cuando hablamos de ira. Pensamos que la ira de Dios es igual o similar a la ira de los hombres, y no. La ira de Dios obedece a su justicia. Cada vez que se habla de la ira de Dios, se habla del establecimiento de su justicia. Nos podremos escapar de la justicia de aquí abajo, pero a la justicia de Dios siempre la vamos a tener que enfrentar. Entonces dice, cuídense de estas cosas porque por estas causas viene la ira de Dios. Y cargando con todas estas cosas, no creo que nadie se atreva a enfrentar la justicia de Dios. No creo que esté en la capacidad, porque las consecuencias van a ser muy duras y muy difíciles. De tal manera que esto nos llama a una profunda reflexión. Un creyente tiene que poner atención a su nueva naturaleza. Aquí hemos hablado en la academia de que nosotros luchamos con dos naturalezas. Una con la que nacimos, la naturaleza humana, la carnal. Pero una vez que hemos conocido al Señor, viene la naturaleza según Dios, la naturaleza nueva. Ahora bien, si yo no me ocupo de alimentar esa nueva naturaleza, si yo no me ocupo en hacer lo propio con respecto a esa nueva naturaleza, yo voy a comenzar a ceder. Voy a entrar en un estado de peligro, porque ese viejo hombre va a comenzar a acrecentarse. Ese viejo hombre va a comenzar a tomar control. Y cosas que parecía que ya había superado, voy a reincidir en ellas. Porque el hombre nuevo lo estoy descuidando. En este mensaje San Pablo le da un estremecimiento a los hermanos. Y les dice, no se descuiden. Por amor a Dios, no se descuiden. Nosotros estamos en medio de una batalla. El evangelio no es un jardín de infancia. Hoy podemos estar arriba, mañana podemos estar abajo. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y esas aflicciones, o muchas de ellas, vienen por causa de ese viejo hombre al cual nosotros irresponsablemente le damos lugar en nuestra vida.
Porque muchas veces señalamos, el diablo me hizo, el diablo me dijo, el diablo. Pero ¿qué pasa con su dominio propio? El Espíritu Santo nos ha capacitado con dominio propio. Usted tiene la capacidad de resistir los impulsos de esa humanidad y de esa carnalidad. Cristo en el desierto le dijo al maligno: apártate de mí porque me eres tropiezo. Usted y yo tenemos el Espíritu de Cristo, pero es una elección, es una decisión. Y hay dos palabras que rescato de la convención número 81 de la CIGEO, dos palabras que marcaron mi vida allí. El tiempo en el que estamos viviendo hoy, la iglesia del Señor, requieren de nosotros dos cosas: definiciones y decisiones. Eso es lo que está diciéndole Pablo a los hermanos de los Efesios. Les está diciendo: mis amados hermanos, no pueden seguir igual, no pueden continuar igual. Es tiempo y es momento de decisiones y de definiciones. No se puede estar navegando en dos aguas. Si nos vamos al Antiguo Testamento, vamos a Josué capítulo 24. Llegó un caos tremendo a la nación, donde espiritualmente se habían corrompido, se habían prostituido espiritualmente, estaban comprometidos con imágenes. Y Josué se paró en un lugar y dijo: si Baal es Dios, si los peretos que ustedes han edificado son Dios, entonces vayan y síganlo y sírvanle. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Definición y decisión. Son posturas que requieren valentía. A ese mismo hombre lo llamó un día el líder y le dio unas recomendaciones porque él se tenía que ir. Él sabía que ya su tiempo estaba cerca y le dijo: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y no se estaba tratando mucho de tomar la espada, de agarrar el escudo, el arco, no. Esfuérzate en conservarte en lo que eres. Consérvate en el llamado que has recibido. Consérvate en la misión y en el propósito que te ha traído a este lugar, a este momento de la historia. Sé valiente y esfuérzate en conservarte de esa manera. Porque a veces nos concentramos mucho en los gigantes de afuera, pero resulta que hay gigantes que están por dentro y los descuidamos. Y son los que producen las grandes caídas. Afírmate en lo que eres en el Señor. Afirmémonos cada día más en lo que somos en el Señor. Porque muchas cosas irán pasando. La Biblia dice que las tinieblas irán pasando, pero la luz verdadera permanece. La luz verdadera permanece. Pero es una decisión que tenemos que tomar. No esperemos que alguien tome la decisión por nosotros. Tenemos que tener mucha responsabilidad en eso. En el verso 13 dice lo siguiente: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz es lo que manifiesta todo. Si usted quiere encontrar algo en su cuarto que se le ha extraviado, encienda las luces. Si hay algo bueno
de su vida que se quedó en el andario vivir. Encienda las luces para que pueda ver claramente y pueda identificar dónde se quedó eso. Es la luz lo que manifiesta todo. Es la luz lo que manifiesta todo. Y encontré en la Biblia un pasaje, o más bien una historia, que me entristeció mucho. Hechos capítulo 8. Felipe predicando la palabra y dando demostraciones por el Espíritu. Hace contacto con un hombre llamado Simón el mago. Aquel hombre, cuando vio las cosas que estaba haciendo Felipe y los apóstoles con él, se fascinó y se maravilló. Y como ya no le estaba asistiendo mucha gente a la consulta, como ya no le estaba yendo mucha gente a su lugar donde él hacía sus cosas, él decidió seguir a Felipe. Y este hombre, viendo todas esas cosas, ese hombre fue tocado a hacer ciertas cosas. Dice la Biblia que cuando los apóstoles colocaban sus manos sobre los que creían, el Espíritu Santo venía sobre ellos. Eso era una confirmación de lo que había sucedido en el Pentecostés. Ubiquémonos en el contexto histórico. Pentecostés, y lo que estaba sucediendo era una extensión de lo que había pasado allá. Se necesitaban manifestaciones de poder para que el pueblo creyera en el Evangelio de Jesucristo el Señor. Y cuando Simón el mago vio estas cosas, habló con Pedro y le dijo: Pedro, ¿cuánto cuesta eso que tú estás administrando a la gente? ¿Cuánto tengo que pagarte para que tú me des eso y yo pueda también colocar las manos sobre la gente y ellos reciban al Espíritu Santo? Si eso hubiese acontecido en este tiempo, muchos de los mercaderes de la fe se hubiesen levantado y le dicen: Simón, te espero en mi oficina, vamos a hablar de negocio. Pero Pedro, un hombre lleno del Espíritu Santo, con una claridad espiritual, le dijo: Simón, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene a través de recursos económicos. Has estado con nosotros, has sido testigo ocular de lo que está sucediendo, y cómo se te ocurre pensar que esto viene a través de la cancelación de un dinero. Perezca tu dinero contigo, porque veo que en hiel de amargura estás y en prisión de maldad. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y quizás el Dios del cielo perdone tu pecado. Simón nunca entendió lo que era el Evangelio. Él se alineó como un simpatizante más. Él dijo: yo voy a ver de qué manera yo saco rendimiento de este asunto de la predicación del Evangelio. Yo voy a ver de qué manera saco un interés de esto. Nunca se arrepintió, porque el Pedro le dice: arrepiéntete de esta tu maldad. Había un cúmulo de oscuridad dentro de él, que fue revelado por la luz que era la administración poderosa de los apóstoles en su momento. La luz revela la oscuridad, las tinieblas. Él tenía eso reservado, pero no lo pudo contener, no podía resistirlo. Tuvo que sacarlo fuera, y permita a Dios que se haya arrepentido, porque esa es una condición humana. Nos cuesta y se nos hace difícil arrepentirnos. Y le citamos esos textos a los inconversos: arrepiéntete, Dios te está llamando. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que hemos sido testigos oculares, que hemos estado en contacto con la palabra,
que hemos oído lo bueno y lo malo, ¿qué pasa con nosotros? ¿O es que eso es para unos y para otros no? Todos nosotros debemos arrepentirnos delante de Dios. El mensaje de Jesucristo, el mensaje de Juan el Bautista, se centró allí: arrepiéntanse de sus pecados, para que pueda venir de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. No podemos esperar los manjares del cielo, los refrigerios del cielo, las bondades del cielo, estando en una condición como la que estaba Simón, simplemente oyendo, percibiendo y sacando cuenta acerca de qué puedo sacar de interés de este asunto. El Evangelio tiene que ver con una transformación. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. No hay transformación sin arrepentimiento. No puede haber transformación. Y es lo que San Pablo está queriendo decirle a los hermanos. Y él concluye en el verso 14: por lo cual dice, la conclusión de estas palabras de San Pablo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. En las bancas de la iglesia de los Efesios había mucha gente que estaba en condición de muerte. Estaban oyendo el mensaje, estaban en contacto con la palabra, pero estaban muertos espiritualmente. Y el hermano Pablo le hace un llamado enérgico: despiértese, arrepiéntase, porque es necesario, y te alumbrará Cristo. La gracia de Dios está disponible, el perdón de Dios está disponible, los brazos abiertos de Dios están disponibles, pero tiene que haber alguien que se levante, reconozca y corra a esos brazos, para que el oportuno socorro de Dios, para que la gracia de Dios lo invada, lo lleve a un estado de metamorfosis. Pero tiene que haber una reflexión, luego tenemos que pasar a unas definiciones y luego debemos concluir con una decisión. Siempre esperamos que las decisiones que vamos a tomar nos traigan bombos, platillos, que nos traigan caminos alfombrados. El Señor no dijo que el Evangelio era sencillo, pero el Señor manifestó claramente que es el camino en el cual nosotros debemos andar. Es el camino en el cual debemos transitar. Es en ese camino donde debemos ir despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, para correr hacia el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pero ¿cómo vamos a correr cargados y llenos de cosas que producen fetidez a la presencia del Salvador? ¿Cómo vamos a correr cargados con ese montón de escombros que recuerdan la vida pasada, recuerdan el tiempo pasado, recuerdan cómo el diablo humilló, hizo y deshizo? Nosotros no podemos lidiar con esas cosas. Nosotros somos hijos de luz, llamados a ser luz en el Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ciertamente,
mientras nos acercamos al primer evento escatológico, que es el rapto de la iglesia. Nosotros vamos a percibir una gran nube de oscuridad sobre el mundo entero. Será el último zarpazo de las tinieblas. Va a traer nubosidad y tinieblas sobre la faz de la tierra. Cosas que parecían que eran, no eran. Estoy hablando de tiempos de confusión. Cuando nosotros leemos Mateo capítulo 24, ahí vamos a confirmar eso. Pero ¿quién podrá salir bien librado de esto? Los que hayan tomado posición, los que mantengan su lámpara encendida, los que no hayan comprometido el aceite, aquellos que se mantengan como su Señor los dejó haciendo. Por eso que les decía que es un tiempo de definición. Aquí no podemos estar comprometidos con otra cosa que no sea Cristo y su obra. Aquí no podemos estar comprometidos con otra cosa que no sean los principios establecidos en el manual de vida. Y me remito nuevamente a Pedro, porque él no puso sobre la mesa de negociación lo que le estaban planteando. Usted y yo posiblemente vamos a estar frente a una oferta así, donde nos van a tocar la puerta, donde nos van a llamar a una mesa de negociación. Acuérdese que estamos lidiando con un ser que tiene toda la historia de experiencia, pero la luz lo revela todo. Si usted y yo nos ocupamos en estar iluminados, en estar encendidos, entonces no va a capitalizar sus acciones en nosotros. Tendrá que dar la vuelta e irse a otro lado. Pero hoy nosotros estamos recibiendo la instrucción de parte de Dios para hacer lo que debemos hacer, para apercibirnos, para tomar acciones. Bendito sea Dios.